Mi esposo, Ricardo, me dejó por una joven con la mitad de mi edad, su higienista dental, Valeria. No solo se fue, sino que se llevó a nuestros 2 hijos adultos a su boda de destino en Italia. El último mensaje de texto que recibí de él fue una puñalada: cuando volvamos, espero que te hayas ido. Odio las cosas viejas. Me esforcé, merezco una vida nueva. Lo leí por la segunda, tercera, 10ª vez y mi sangre se congeló, pero mi mente se aclaró. Se creía muy listo, ¿verdad? Se creía el dueño de todo, incluido nuestro hogar. Se atrevió a llamarme una cosa vieja y a mi vida, algo desechable. Pero la venganza, amigos míos, es un platillo que se sirve mejor frío y yo, a mis 52 años, estaba lista para ser la chef. Si crees que su nueva esposa, Valeria, era la mayor sorpresa que les esperaba, te equivocas. El verdadero plato fuerte es lo que encontraron cuando regresaron a la dirección de nuestra casa de $1.000.000. Si quieres saber cómo se construye un imperio solo para verlo convertido en cenizas por amor y venganza, quédate hasta el final. No olvides suscribirte y darle me gusta para no perderte el resto de esta historia. Ahí estaba yo, a las 2 de la tarde de un martes, sentada en mi humilde Honda Civic. El sol de la tarde se filtraba por el parabrisas, pero no podía importarme menos el calor sofocante. Frente a mí, donde una vez erigió nuestro paraíso suburbano de $800.000, ahora solo había un terreno vacío, perfectamente rastrillado y con césped fresco. El contraste entre la nada y la memoria de lo que fue era tan hermoso, tan completo. Y entonces, los vi llegar, Ricardo y su niña novia, Valeria, regresando de su luna de miel en la Toscana. Ricardo, mi ex esposo de 55 años, conducía su nuevo SUV de lujo. Valeria, de 24 años, iba a su lado, con ese cabello rubio blanqueado, ondeando al viento de la tarde. Venían riendo, imagino que contándose anécdotas ridículas sobre la boda o de cómo iban a disfrutar su nueva vida, a costa mía. Pero esas risas se cortaron de golpe, como un hilo tensado al máximo, cuando se detuvieron en lo que solía ser el camino de entrada. Vieron la tierra vacía y sus rostros, amigos míos, palidecieron. Se pusieron blancos como el papel. La expresión de Ricardo no tenía precio. Pensarías que alguien le había revocado su preciada membresía del club de golf. Yo, desde mi coche aparcado, no podía dejar de sonreír. Era el momento más dulce, más delicioso de toda mi vida. 6 meses antes, yo era Esmeralda Ríos, la esposa fiel durante 28 años. Era la madre de 2 hijos adultos ingratos, y aparentemente, según mi amado esposo, yo era una vieja fastidiosa que había perdido su figura y su propósito en la vida. Esas fueron sus palabras exactas cuando me anunció que me dejaba por Valeria, su higienista dental. Me dijo que nada grita crisis de la mediana edad como una chica de 24 años con dientes perfectos y problemas de papá, y como era de esperar, toda la familia lo apoyó. Nuestro hijo Mateo, de 28 años, que seguía viviendo del dinero de un fideicomiso, lo llamó la segunda oportunidad para la felicidad de papá. ¡Qué descaro! Nuestra hija Catalina, de 26 años, que se ganaba la vida tomando selfies como influencer, de hecho, ayudó a planear la boda de destino en la Toscana. Ella me lo dijo mientras se pintaba las uñas, como si me estuviera entregando una profunda sabiduría filosófica. Mamá, tienes que entenderlo. Papá ha sido infeliz durante años. Valeria lo hace sentir joven de nuevo. Por supuesto, no fui invitada a la boda. Ricardo dejó eso muy claro cuando se mudó. Esmeralda, tienes que irte cuando volvamos. Empieza de nuevo en algún sitio. Quizás en Veracruz, a donde van los viejos. Incluso se rió de su propio chiste mientras cargaba sus palos de golf en el jeep rosa de Valeria. Sus palabras, grabadas a fuego en mi memoria, fueron: odio las cosas viejas. Trabajo duro, así que merezco una vida nueva. Pero lo que Ricardo no sabía de su vieja esposa era que yo había estado planeando este día desde el momento en que encontré la tanga de Valeria en su bolsa de gimnasio hacía ya 3 años. Ricardo pensó que era astuto, pero yo había manejado nuestras finanzas durante décadas. Cada inversión, cada cuenta, cada activo que ese hombre creía poseer. Bueno, Ricardo estaba a punto de aprender la dolorosa diferencia entre que su nombre estuviera en algo y que realmente le perteneciera. La visión de sus rostros al encontrar nada más que césped fresco y un cartel de "Su vende" en lo que fue nuestro camino de entrada. Valió cada centavo que gasté en el equipo de demolición. Pero eso era solo el comienzo. La voz de Ricardo se elevó sobre el lote vacío como el lamento de un animal herido. Esmeralda, gritó, girando en círculos sobre lo que solía ser nuestro porche delantero. ¿Qué le hiciste a mi casa? Bajé la ventanilla lo suficiente como para escucharlo con claridad. Era mejor que cualquier telenovela que hubiera visto. Valeria se agarraba a su brazo, tambaleándose sobre sus tacones de diseñador. Aparentemente, los tacones de aguja y el césped no se llevaban bien.
Su cabello blanqueado ondeaba alrededor de su rostro con la brisa de la tarde. Y parecía estar a punto de llorar. La pobre niña seguramente pensó que se estaba mudando a una mansión. Ricardo, cariño, ¿dónde está nuestra casa? La voz de Valeria era de ese tipo de gemido especial que podría romper un cristal. Dijiste que teníamos una hermosa casa con garaje para 3 coches y piscina. Teníamos una casa, repitió Ricardo. Ahora con el rostro rojo. La vena en su frente palpitaba de la misma manera que lo hacía cuando no podía encontrar el control remoto del televisor. Esmeralda. Sé que estás aquí en alguna parte. ¿Esta es mi propiedad? En realidad, cariño, no lo era. Pero no iba a interrumpir este hermoso colapso emocional para explicarle el derecho de propiedad. Había aprendido tanto sobre lagunas legales en los últimos 6 meses. Es increíble lo que una mujer puede lograr cuando tiene tiempo, dinero y un ardiente deseo de justicia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogada de divorcios, Elena Torres. Ella tiene 68 años. Es tan afilada como una navaja y ha manejado divorcios complicados durante 40 años. El mensaje decía, demolición completada. Legalmente. No puede tocarte. Disfruta del espectáculo. Cuando le conté mi plan, ella sonrió como un tiburón que ha olfateado sangre en el agua. Ricardo estaba marcando frenéticamente un número en su teléfono, probablemente llamando a su propio abogado, el pobre hombre que pensó que esto sería una simple división de bienes. Lo conocí una vez. Era un tipo nervioso que se limpiaba constantemente las gafas y decía, esto es muy inusual. Cada 5 minutos durante nuestras reuniones. Como que la casa fue vendida legalmente. La voz de Ricardo se quebró. Yo vivía allí. Mi nombre estaba en la escritura. Comprueba de nuevo. Casi sentí lástima por él. Casi. Entonces recordé la noche en que llegó a casa apestando al perfume de vainilla de Valeria y me dijo que debería considerar actualizar mi apariencia porque el mantenimiento importa en un matrimonio. El mismo hombre que no había pisado un gimnasio desde que era un joven veinteañero. Ahora me daba consejos de belleza. Valeria ya había empezado a llorar. Lágrimas reales arruinaban su maquillaje cuidadosamente aplicado. Ricardo. Renuncié a mi trabajo. Dejé mi apartamento. Me prometiste que tendríamos un hermoso hogar juntos. Lo tendremos, cariño. Esto es solo un malentendido. Ricardo estaba sudando a través de su camisa de marca, una camisa que le compré para Navidad hace 3 años. Esmeralda solo está siendo vengativa. Lo arreglaremos. En ese momento, el BMW de Mateo se detuvo. Mi corazón dio un pequeño vuelco, preguntándome si tal vez, solo tal vez, uno de mis hijos mostraría algo de preocupación por su madre. Pero no. Mateo salió del coche, visiblemente asustado. No por mí, sino por la casa desaparecida, donde había planeado quedarse entre trabajos. Papá, ¿qué diablos le pasó a la casa? Tu madre psicópata pasó, escupió Ricardo. Y ese, amigos míos, fue su segundo error. El primero fue engañarme. El segundo fue llamarme psicópata delante de testigos. Porque yo había estado grabando todo este hermoso colapso con mi teléfono. Y mi abogada iba a amar estas imágenes. Papá, no puedes hablar en serio. Mateo miraba el lote vacío como si pudiera brotar mágicamente una casa si se concentraba lo suficiente, donde se supone que vamos a vivir. Lo resolveremos, hijo. Ricardo intentaba sonar tranquilo, pero su voz tenía ese tono agudo que le salía cuando trataba de no entrar en pánico. Esto es solo temporal. Tu madre está jugando. Pero lo solucionaré legalmente. El coche de Catalina se detuvo a continuación. Su Mustang rosa, famoso en las redes. Se veía ridículamente fuera de lugar junto a la vacuidad suburbana. Ella salió lentamente, su teléfono ya estaba grabando. Porque Dios no quiera que experimentara una crisis familiar sin documentarla para sus seguidores. Dios mío, la voz de Catalina era entrecortada. Papá. Esto es totalmente una locura. Mi casa de la infancia simplemente se fue. Definitivamente estaba grabando esto. Probablemente ya estaba pensando en títulos como Drama familiar es salvaje. Cuando tu madrastra arruina todo, en realidad, cariño, tu madrastra no tuvo nada que ver con esto, pensé para mí. Todo esto fue obra de tu querida vieja mamá, la que no has llamado en 3 meses. Esmeralda hizo esto. Ricardo le anunció a Catalina como si estuviera dando una noticia de última hora. Ella vendió nuestra casa sin que nos diéramos cuenta mientras estábamos en la boda. Espera. ¿Ella puede hacer eso? La voz de Valeria se quebró. Pensé que, dijiste que todo estaría bien. Dijiste que resolveríamos lo del divorcio más tarde. Esto se estaba poniendo interesante. Ricardo le había dicho a su nueva esposa que resolverían lo del divorcio más tarde. Eso sugería que, en realidad, no se habían casado en el extranjero, lo que significaba que Valeria había renunciado a su
trabajo y a su apartamento para mudarse con un hombre que todavía estaba legalmente casado con otra persona. ¡Qué mala planificación, de verdad! Por supuesto que no puede hacer eso, Ricardo estaba mintiendo y todos lo sabíamos. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Esto es robo. Esto es fraude. Esto es legal, dije, bajando completamente la ventanilla y saliendo de mi coche. Me enderecé, sintiendo el sol en mi rostro, y caminé hacia ellos. Ellos, mi ex marido, sus dos hijos egoístas. Y la mujer, que quería robar mi vida, me miraron como si me hubiera materializado de la nada. El efecto fue exactamente el que había planeado. La boca de Ricardo. Mi ex esposo de 55 años, se abrió de par en par como una puerta rota. Valeria dio un paso hacia atrás, el impacto de mis tacones en el césped fresco resonando como una advertencia. Mateo, como de costumbre, parecía confuso, lo cual no era nada inusual para Mateo. Y Catalina, bueno, Catalina inmediatamente dirigió la cámara de su teléfono hacia mí. Ella no podía permitirse perder ni un segundo de contenido para sus seguidores, incluso si era el colapso de su propia familia. Hola, familia, dije con voz agradable, alisándome mi nuevo corte de pelo. Me había cortado el pelo más corto y me había teñido de un rubio más claro, y a juzgar por la expresión de Ricardo, me sentaba bien. ¿Qué tal estuvo Italia? Esmeralda, ¿qué has hecho? La voz de Ricardo era estrangulada. Vendí mi casa, mantuve mi tono conversacional como si estuviéramos hablando del clima. La demolí. De hecho, los nuevos propietarios querían empezar de cero con el lote. No puedo culparlos. El propietario anterior tenía un gusto terrible en muebles. ¿Tu casa? El rostro de Ricardo estaba poniéndose morado. Esa era nuestra casa. La compramos juntos. En realidad, Ricardo, no fue así, dije, sacando una carpeta de mi bolso. El mismo bolso que la había llamado de abuela la Navidad pasada. Verás, cuando comenzaste tu aventura, hace 3 años, me entró la curiosidad por nuestras finanzas. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que la casa fue comprada íntegramente con la herencia de mis padres. Mi nombre era el único en la escritura original. El silencio se estiró como una banda elástica a punto de romperse. Podías escuchar la brisa susurrar sobre el césped recién cortado. Ricardo susurró casi inaudible. Eso es imposible. Tu nombre fue agregado más tarde como un regalo. Cuando creí que teníamos un matrimonio sólido. Pero los regalos pueden ser revocados bajo ciertas circunstancias. El adulterio, por ejemplo. Sonreí dulcemente a Valeria, que se veía cada vez más confundida y ligeramente enferma. Ricardo, ¿de qué está hablando? La voz de Valeria era pequeña ahora. Fue entonces cuando decidí soltar la primera bomba, la que tenía más poder explosivo y la que haría que el mundo de Valeria se derrumbara. ¡Ay, cariño! ¿No te lo dijo? Ricardo y yo seguimos casados. El color desapareció del rostro de Valeria tan rápido que pensé que podría desmayarse. Seguimos casados. Muy casados. Confirmé alegremente. Verás, Ricardo les dijo a todos que ustedes dos se casaron en Italia. Pero lo que no mencionó es que, en realidad, no puedes casarte cuando ya estás casado con otra persona. A eso se le llama bigamia, y es ilegal en la mayoría de los países civilizados. Ricardo. La voz de Valeria era apenas un susurro. Ricardo, dile que está mintiendo. Ricardo abrió y cerró la boca como un pez boqueando, tratando desesperadamente de respirar. El hombre, que había sido mi esposo durante casi 3 décadas, estaba por fin sin palabras. Catalina había dejado de grabar y miraba a su padre con creciente horror. Incluso Mateo, que por lo general podía dormir durante un tornado, se veía alerta. Nosotros íbamos a del papeleo se complicó, Ricardo balbuceaba, tropezando con sus palabras como un borracho tratando de caminar en línea recta. ¿Qué papeleo? Pregunté inocentemente. ¿El papeleo del divorcio que nunca firmé? ¿El papeleo que tu abogado nunca me envió? ¿O tal vez te refieres a la licencia de matrimonio que no existe porque ya estás casado conmigo? Esta era la parte que había estado esperando durante meses. Verán, Ricardo había gastado tanta energía planeando su romántica escapada italiana que se había olvidado de pequeños detalles. Como presentar realmente la solicitud de divorcio. Había asumido que yo simplemente desaparecería en silencio. Firmaría los papeles que él finalmente se dignara enviarme y le dejaría vivir su mejor vida. Hombres como Ricardo siempre asumen que mujeres como yo simplemente se rendirán y se harán las muertas. Se supone que debemos estar agradecidas por 28 años de matrimonio con alguien que piensa que un restaurante de comida rápida es una cena elegante y considera rascarse en público una forma de autoexpresión. Así que ustedes dos tuvieron una ceremonia de compromiso. Continué, disfrutando de la forma en que Ricardo estaba sudando. Muy dulce, totalmente sin valor legal. Pero dulce, tú. Valeria finalmente encontró su voz y era lo suficientemente estridente como para despertar a los vecinos. Arruinaste todo.
Teníamos planes. Íbamos a ser felices. Ah, sí. Incliné la cabeza con simpatía. ¿Y esos planes incluían vivir en mi casa, gastar mi dinero y jugar a ser madrastra de mis hijos mientras yo convenientemente desaparecía? Qué considerado de tu parte planear mi vida por mí. Mamá, esto es un completo desastre. Catalina me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. No puedes simplemente destruir la vida de la gente porque estás enojada. ¿Qué no puedo? Pregunté. Tu padre destruyó mi vida cuando decidió que un matrimonio era algo de lo que podía simplemente marcharse cuando se aburriera. Se llevó a nuestros hijos, a nuestros amigos, nuestro círculo social. Intentó llevarse nuestro hogar. Lo único que no se llevó fue mi cerebro. Mateo estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, probablemente tratando de encontrar otro lugar donde vivir. El niño del fideicomiso estaba a punto de descubrir que los fideicomisos no duran para siempre cuando en realidad no trabajas. ¿A dónde se supone que vamos a ir?, exigió Ricardo. Tengo derechos. Tengo pertenencias en esa casa. Tenías, lo corregí usando el tiempo pasado. En realidad, tus pertenencias están en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Unidad 247. La renta está pagada hasta fin de mes. Le entregué una pequeña llave. Después de eso, te las arreglas solo. ¿Una unidad de almacenamiento? Ricardo miró la llave como si fuera un ratón muerto. Pusiste mis cosas en almacenamiento. Me quedé con lo que me importaba y doné el resto a la caridad. Es sorprendente lo poco que importaba en realidad cuando lo pensé bien. 28 años de basura acumulada. Y lo único que me había quedado eran fotos familiares y la vajilla de porcelana de mi abuela. Todo lo demás había estado simplemente ocupando espacio. Ricardo se quedó allí, sosteniendo la llave. Perdido y confundido. Por un segundo, casi sentí lástima por él. Casi. Entonces, Valeria abrió la boca de nuevo. Esto no ha terminado, vieja loca, gritó. Su voz cargada de ira. Y fue entonces cuando sonreí mi sonrisa más grande del día. Porque Valeria acababa de cometer su primer error serio. Me había amenazado delante de testigos mientras yo estaba grabando. Mi abogada iba a tener un día de campo con esto. Pero lo que es más importante, me acababa de dar la excusa perfecta para la fase 2 de mi plan. ¿Vieja loca?, repetí, sacando mi teléfono y asegurándome de que aún estaba grabando. Eso es interesante. Dime, Valeria, ¿qué edad crees que tengo? Valeria estaba realmente alterada ahora. Su pequeño rostro perfecto se distorsionó por la rabia, lo suficientemente mayor para estar completamente desesperada y patética. No es de extrañar que Ricardo te dejara. Eres amargada y cruel. Y52, interrumpí con calma. Tengo 52 años. Ricardo tiene 55. Eso me convierte en 3 años menor que tu novio. Pero supongo que cuando tienes 24. Todos los mayores de 30 parecen ancianos. La edad es solo un número, espetó Valeria, pero su voz carecía de convicción. Tienes toda la razón. Asentí, al igual que la bancarrota es solo una palabra. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. Su expresión pasó de la ira al terror puro. ¿Qué se supone que significa eso? Oh, ¿no lo mencioné? Revisé mi reloj como si llegara tarde a una cita importante. Ricardo, cariño, ¿recuerdas ese préstamo comercial que codesignaste el año pasado? ¿El de la brillante startup de criptomonedas de Mateo? Mateo se quedó completamente inmóvil. Mamá, no lo harías. ¿Hacer qué?, pregunté con falsa inocencia. ¿Cobrar el préstamo que lleva 3 meses de retraso? El préstamo que garantizaste personalmente con la firma de tu padre. Miré a Ricardo con fingida preocupación. Leíste el papeleo antes de firmarlo, ¿verdad? El rostro de Ricardo había pasado de rojo a blanco y ahora tenía un color verde enfermizo. Mateo, dijiste que eso era solo una formalidad. Dijiste que el negocio tenía éxito garantizado. Lo era, protestó Mateo. El mercado simplemente cambió. Las criptomonedas son volátiles. Puedo darle la vuelta. Estoy segura de que puedes, dije dulcemente. Pero la compañía de préstamos no parece pensarlo así. Han sido muy pacientes. Pero la paciencia tiene límites. Al igual que mi voluntad de encubrir a miembros de la familia que creen que solo soy una vieja loca a la que pueden pisotear. Catalina me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que he estado cubriendo los pagos del préstamo de Mateo durante 3 meses. Esperando que descubriera cómo ser responsable. Pero dado que parece pensar que su madre es solo un cajero automático conveniente, he decidido dejar de fomentar su incompetencia. No puedes hacer eso. Ricardo estaba en pánico. Si ese préstamo incumple, vendrán a por mis activos. Mi crédito se arruinará. ¿Qué activos?, pregunté inocentemente. Tu casa ya no está. Tu cuenta de ahorros fue congelada esta mañana pendiente de los procedimientos de divorcio. ¿Y tus tarjetas de crédito? Bueno,
Digamos que van a estar muy decepcionados cuando intenten cobrar esos saldos. Esta era la revelación que había estado guardando para el momento perfecto. Ricardo pensó que había sido inteligente, ocultando activos y acumulando deudas en cuentas que yo desconocía. Pero yo había estado al tanto de cada tarjeta de crédito secreta, cada gasto oculto, cada dólar que había gastado en los bolsos de diseñador de Valeria en sus escapadas de fin de semana. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para usar esa información. ¿Cómo supiste? Ricardo comenzó a preguntar, luego se detuvo. ¿Cómo supe sobre tus cuentas secretas? ¿Sobre el dinero que has estado gastando en tu novia? ¿Sobre las deudas que has estado ocultando? Me encogí de hombros. Ricardo. Manejé nuestras finanzas durante 28 años. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta cuando empezaste a actuar como un adolescente con una tarjeta de crédito robada? Valeria miraba entre Ricardo y yo con creciente alarma. Ricardo, ¿de qué está hablando? ¿Qué dinero? ¿Qué deudas? No es nada, cariño. Solo algunos malentendidos, $43,000 en deudas de tarjetas de crédito. Anuncié alegremente. Todo a nombre de Ricardo, por supuesto. Es increíble lo rápido que se acumulan los gastos cuando intentas impresionar a una mujer joven. Joyas, vacaciones. Ese Dore Jeep rosa. Me compraste ese Jeep por mi cumpleaños. Valeria se giró para mirar a Ricardo. Dijiste que estaba pagado. Está pagado, insistió Ricardo. Quiero decir. Lo estará. Los pagos son totalmente manejables. $647 al mes. Agregué servicialmente, más el seguro para una conductora de 24 años en una categoría de vehículo de alto riesgo. Esos son otros 300 al mes. Valeria estaba haciendo cálculos mentales, y a juzgar por su expresión, los números no cuadraban como ella esperaba. Ricardo, dijo lentamente. Me dijiste que eras rico. Dijiste que el dinero no era un problema. No es un problema. Esmeralda solo está siendo vengativa. Una vez que el divorcio sea definitivo, obtendré la mitad de todo. ¿Y la mitad de qué? Lo interrumpí. Ricardo, cariño, no hay todo que dividir. Solo hay deuda. Montañas de ella, toda a tu nombre. Y fue entonces cuando lo vi. El momento exacto en que Valeria se dio cuenta de que había renunciado a su trabajo, a su apartamento y se había atado a un hombre que no solo seguía casado, sino que también estaba completamente arruinado. El momento exacto en que comprendió que había cambiado su independencia por una fantasía que nunca se haría realidad, fue hermoso. Espera, espera. Espera, Valeria agitaba las manos como si intentara disipar el humo. Ricardo. Me dijiste que eras dueño de una empresa exitosa. Dijiste que planeabas jubilarte en 5 años. Si soy dueño de una empresa, protestó Ricardo. Pero su voz carecía de su confianza habitual. Construcciones Herrera ha sido rentable durante 15 años. Construcciones Herrera, me reía a carcajadas por primera vez en todo el día. Ay, cariño, eso es precioso. Cuéntale sobre Construcciones Herrera. Ricardo. Cuéntale quién es el verdadero dueño. El silencio de Ricardo fue respuesta suficiente, pero yo estaba disfrutando demasiado como para detenerme ahora. Verás, Valeria. A Ricardo le gusta decirle a la gente que es dueño de una empresa constructora. Lo que no menciona es que Construcciones Herrera es de mi propiedad. En su totalidad, Ricardo es un empleado. Un empleado bien pagado, te lo concedo, pero sigue siendo solo un empleado. Eso no es. Eso es imposible. Ricardo balbuceaba. ¿Lo es? Debería llamar a don Luis y preguntarle quién firma su cheque. Don Luis era el capataz de Ricardo. Un buen hombre que había estado dirigiendo las operaciones reales durante años mientras Ricardo jugaba al golf y le decía a la gente que era un empresario. O tal vez deberíamos preguntarle a la Hacienda, dado que he estado presentando los impuestos comerciales durante 15 años. Esta era mi parte favorita de todo el plan. Ricardo había pasado tantos años atribuyéndose el mérito de mi trabajo, de mi dinero, de mis decisiones, que en realidad había comenzado a creer sus propias mentiras. Realmente pensó que era dueño de la empresa. A pesar de que cada documento legal mostraba claramente mi nombre como única propietaria. Pero yo construí esa empresa, gritó Ricardo. Trabajé 60 horas a la semana durante años. Trabajaste para mí, corregí. Te pagaron muy bien por tu trabajo. Pero ser dueño de un negocio, eso requiere papeleo, Ricardo. Papeleo legal, del tipo que yo manejo porque odias las cosas aburridas como los contratos y los formularios de impuestos. Catalina estaba grabando de nuevo. Pero esta vez parecía confundida en lugar de emocionada. Mamá, ¿estás diciendo que papá en realidad no es dueño de nada? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Tu padre ha estado viviendo de mi dinero, en mi casa, trabajando para mi empresa y gastando mi crédito durante años. Las únicas cosas que realmente posee son sus palos de golf y esa ridícula colección de camisas hawaianas. Está mintiendo.
Ricardo se giró hacia Mateo desesperadamente. Hijo, sabes que soy exitoso. ¿Has visto los camiones de la empresa? Los sitios de trabajo. He visto los camiones de la empresa de mamá, dijo Mateo lentamente, y casi pude ver las piezas encajando en su cabeza. Mamá es la que me enseñó sobre licencias comerciales y derecho fiscal. Mamá es la que me mostró cómo leer estados financieros. Pobre Mateo. No era la bombilla más brillante del candelabro, pero al menos estaba empezando a comprender la situación. Esto es una locura, declaró Valeria, golpeando el aire con un puño. Voy a llamar a mi madre. Me voy a casa. Eso podría ser un problema, dijo Ricardo en voz baja, con un tono casi derrotado. ¿Qué quieres decir? Valeria lo miró con los ojos muy abiertos. Su histeria se transformaba en miedo. Dijiste que habías dejado tu apartamento, porque dijiste que nos casaríamos, porque dijiste que viviríamos en tu hermosa casa. Valeria estaba volviéndose histérica, su voz trepaba hacia una frecuencia que probablemente molestaría a los perros a 3 cuadras de distancia. Podemos resolver esto, insistió Ricardo. Aunque incluso él ya no sonaba convencido. ¿Resolver qué? Pregunté agradablemente. Ricardo, no tienes casa, ni dinero, ni activos, y una montaña de deudas, enumeré. Valeria no tiene trabajo, ni apartamento. Y aparentemente ninguna relación legal contigo, a pesar de lo que pensó que era una boda. Mateo tiene un negocio fallido y un préstamo que no puede pagar. Miré a mi hija, Catalina. Bueno, en realidad Catalina tiene su carrera de influencer, así que probablemente esté bien. Gracias, mamá, murmuró Catalina, y por primera vez en años pude notar un atisbo de algo real en su voz. No solo la post de las redes sociales. De nada, cariño, le respondí. Miré a todo el grupo, todos me miraban como si fuera una forma de vida alienígena. El hombre que había sido mi esposo. Mis 2 hijos adultos y la joven que había intentado reemplazarme, todos estaban ahí, varados en un lote vacío. Esto ha sido divertido, pero tengo una cita con mi abogada en 1 hora, dije, revisando la hora en mi reloj de pulsera con un aire de despreocupación. Vamos a finalizar los papeles del divorcio y a discutir la orden de restricción. ¿Orden de restricción? La voz de Ricardo se quebró. Oh, sí. Confirmé. Verás cuando me enviaste ese mensaje de texto diciéndome que me fuera cuando regresaras y cuando me llamaste vieja fastidiosa delante de testigos y cuando tu novia aquí me llamó vieja loca y dijo, esto no ha terminado. Bueno, eso constituye acoso, posiblemente conducta amenazante. Valeria se había quedado muy callada. Chica inteligente. Desafortunadamente para ella. Era demasiado tarde para el silencio. Elena piensa que tenemos un caso excelente para una orden de restricción que les impediría a cualquiera de ustedes contactarme, acercarse a menos de 500 pies de mi nueva residencia, o intentar interferir con mis operaciones comerciales. ¿Tu nueva residencia? Preguntó Ricardo débilmente. Sonreí, saqué las llaves de mi coche. ¿No lo mencioné? Compré un encantador condominio en el centro. Pago en efectivo, por supuesto. Comunidad privada, excelente seguridad. Y absolutamente ningún espacio para hijos ingratos o maridos infieles. Fue entonces cuando lancé el golpe final de la fase 2. Oh, y Ricardo, quizás quieras revisar tu correo electrónico. Los papeles del divorcio fueron presentados esta mañana. Dado que nunca respondiste a ninguna de las notificaciones previas. Y dado que has estado cometiendo adulterio durante 3 años. Esto va a ser lo que se llama un divorcio sin oposición. Hice una pausa para que las palabras hicieran efecto. La brisa de la tarde acariciaba mi nuevo corte de pelo. Y sentí que una carga de años se me quitaba de encima. Yo me quedo con todo. Tú te quedas sin nada. Dije con firmeza. Tu novia aprenderá lo que es salir con un hombre de mediana edad, sin hogar, en bancarrota y con un crédito terrible. Subí de nuevo a mi Honda Civic y encendí el motor. Bajé la ventanilla una vez más. Que tengan un día maravilloso, todos. Y recuerden, yo también trabajé duro. Así que yo también merezco mi nueva vida. Mientras me alejaba, pude verlos por mi espejo retrovisor, parados en el lote vacío como sobrevivientes de algún desastre natural, tratando de entender lo que acababa de golpearlos. Ricardo, el gran hombre de negocios de 55 años, temblando al sol. Valeria, la joven de 24 años, que pensó que había ganado el premio gordo, ahora enfrentando el hecho de que su rico novio era solo un empleado endeudado. Mateo y Catalina. Los niños, que crecieron en la abundancia, enfrentando por primera vez las consecuencias de la vida real. Pero yo no había terminado con ellos. La fase 3 iba a ser aún mejor. 3 semanas después. Estaba sentada en mi nuevo condominio del centro, bebiendo una copa de vino en mi balcón, contemplando las luces de la ciudad que se extendían bajo mí. Una vista que era tan vasta y prometedora como mi futuro. Mi teléfono sonó. La identificación de llamadas mostraba el número de Mateo.
Debatí sin responder, pero la curiosidad me pudo. Hola, Mateo. Dije, mi voz tranquila y mesurada. Mamá, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente. Cansada, derrotada, tal vez. ¿Puedo ir? Lo siento, pero eso no es posible. Hay una orden de restricción. ¿Recuerdas? Tendrías que mantenerte a 500 pies de mi edificio. Mamá, por favor. Sé que nos equivocamos. Sé que papá se equivocó, pero esto se está saliendo de control. Tomé otro sorbo de vino. A través de mis ventanas de piso a techo, podía ver la ciudad brillando como un joyero. Mi nueva vida era hermosa, silenciosa y completamente mía. ¿Qué es exactamente lo que se está saliendo de control, Mateo? Todo. Papá está durmiendo en su coche. Valeria regresó con sus padres y no le contesta las llamadas. Catalina está fingiendo que todo esto nunca sucedió, pero la están arrastrando por las redes sociales porque alguien publicó un video de lo del lote vacío. Qué desafortunado, dije, y era verdad. No sentía ni un ápice de lástima por ninguno de ellos. La compañía de préstamos, son muy agresivos, mamá. Están llamando a papá al trabajo. Quiero decir, a tu empresa, y están amenazando con embargar su salario. Así es como funciona el cobro de deudas, Mateo. Pides dinero prestado, lo pagas. Si no lo pagas, te obligan a pagarlo. Un concepto simple. Pero no puede pagar las cuotas. No con el alquiler y los pagos del coche y todo lo demás. Esta era la parte que había estado esperando. La parte en la que volverían arrastrándose, dándose cuenta exactamente de cuánto había estado manteniendo sus vidas unidas. Mateo, déjame preguntarte algo. Cuando tu padre vivía en mi casa, comía la comida que yo compraba, conducía los coches que yo pagaba y trabajaba en mi empresa, ¿cuánto contribuía a los gastos del hogar? Silencio al otro lado de la línea. Te diré cuánto, cero. Ricardo no ha pagado sus propios gastos de manutención en más de una década. Todo lo que ganaba se destinaba a sus hobbies, sus juguetes, sus novias. Yo pagaba la hipoteca, los servicios, el seguro, los comestibles, el mantenimiento. Yo subsidié todo su estilo de vida, mientras él le decía a la gente que era un hombre de negocios exitoso. Mamá, yo no lo sabía. No quería saberlo, lo corregí con la voz firme pero sin gritar. Ninguno de ustedes quería saber de dónde venía el dinero. Siempre y cuando siguiera llegando. Simplemente asumieron que siempre estaría allí, siempre pagando las cuentas, siempre limpiando sus desastres. ¿No es así? No es justo, se lamentó Mateo. Su voz sonando como la de un niño atrapado en el cuerpo de un hombre de 28 años. Mateo, tienes 28 años, le recordé con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Nunca has tenido un trabajo estable, nunca has pagado alquiler. Nunca has comprado tus propios comestibles. Tu padre tiene 55 y nunca ha podido cuadrar una chequera. Catalina gana dinero tomando selfies. Pero nunca ha pagado su propio seguro. Todos ustedes son niños financieros. ¿Qué esperabas que pasara cuando finalmente cerré la cuenta? Pude oír su respiración pesada al otro lado de la línea. Finalmente, preguntó, ¿qué quieres que hagamos? Quiero que maduren. Quiero que aprendan lo que se siente trabajar por algo en lugar de que se lo entrejen. Quiero que entiendan lo que sentí durante 28 años, siendo dada por sentado por personas que se suponía que me amaban. Está bien. Lo entiendo. Nos aprovechamos. Fuimos ingratos. Pero mamá. Lo hecho está. ¿No podemos seguir adelante? ¿No podemos volver a ser una familia? Nunca fuimos una familia, Mateo, dije, y la verdad de esas palabras dolió. Aunque eran mi propia voz. Fuimos una mujer criando a 3 hombres adultos que la trataron como ayuda contratada. Eso le dolió. Lo pude notar. Bien, tal vez eso lo motivaría a reflexionar sobre sus elecciones de vida. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente vas a dejar que papá se quede sin hogar? ¿Dejarme ir a la bancarrota? Mateo. No estoy dejando que pase nada. Son adultos tomando decisiones de adultos y enfrentando consecuencias de adultos. Esto se llama vida real. Pero podrías ayudarnos. Tienes el dinero. La empresa va. Bien, ya ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. No estaban arrepentidos de cómo me habían tratado. No estaban interesados en enmendar las cosas o reconstruir nuestra relación. Solo querían que solucionara sus problemas y les escribiera otro cheque. Tienes razón, dije con calma. Tengo dinero, y a la empresa le va muy bien. Don Luis es un capataz excelente y sin tu padre para interferir con las operaciones. En realidad somos más eficientes que nunca. Espera, ¿qué quieres decir con sin papá? Ah, eso era interesante. Ricardo aún no les había contado que había perdido su trabajo. Tu padre fue despedido hace 2 semanas. Expliqué con precisión clínica. Llamadas personales excesivas durante las horas de trabajo. Uso de recursos de la empresa para asuntos personales y un patrón de comportamiento inapropiado que estaba afectando la moral. Yo despedí a un empleado que no estaba desempeñando sus funciones.
El hecho de que fuera mi exmarido es irrelevante para las operaciones comerciales. Mateo se quedó en silencio por un largo momento. Luego, dijo, mamá, nos estás destruyendo. No, Mateo. Repliqué. Estoy dejando que se destruyan ustedes mismos. Simplemente ya no voy a limpiar el desorden. Esta no es la madre que conozco. Nunca me conociste. Dije con tristeza. Conociste a una mujer que tenía demasiado miedo de perder a su familia para defenderse. Conociste a alguien que preferiría ser miserable que estar sola. Esa mujer se ha ido y nunca volverá. Colgué antes de que pudiera responder. Afuera de mi ventana. La ciudad vibraba con vida y posibilidades. Mi vino estaba a la temperatura perfecta. Mi condominio estaba en el punto justo de tranquilidad. Y no tenía absolutamente a nadie que cuidar excepto a mí misma. Era la mejor sensación del mundo. A la mañana siguiente estaba leyendo el periódico, un periódico de papel real. Porque algunos placeres merecen ser preservados, cuando el conserje de mi edificio me llamó a mi unidad. Señora Ríos, hay una joven en el vestíbulo que pregunta por usted. Dice que es su hija, Catalina. Me preguntaba cuándo haría su aparición. Por favor, dígale que no estoy disponible para visitas. Pero si quiere dejar un mensaje, lo consideraré. Dice que es urgente, señora. Algo sobre su padre en el hospital. Mi sangre se enfrió por un momento. Pero luego recordé con quién estaba tratando. Catalina podía hacer que una uña rota sonara como una emergencia médica si le convenía. Por favor, pídale detalles sobre qué hospital y la naturaleza de la emergencia. Unos minutos más tarde, el conserje me devolvió la llamada. Dice que está en el hospital general, señora. Algo sobre dolores en el pecho y estrés. Parece bastante alterada. A pesar de todo, Ricardo seguía siendo el padre de mis hijos. Y a pesar de mi ira, no era un monstruo. Si estaba realmente enfermo. Eso era diferente a estar sin hogar y arruinado. Dígale que me reuniré con ella en la cafetería del vestíbulo en 10 minutos. Me vestí con cuidado, no demasiado formal. Pero ciertamente no como alguien preocupado o apurado. Si esto era una táctica de manipulación, quería dejar claro que no iba a caer en ella. Catalina estaba sentada en una mesa de la esquina cuando llegué, su teléfono boca abajo por una vez, su maquillaje habitual, perfecto para las redes, manchado con lágrimas que parecían genuinas. Mamá se puso de pie cuando me vio, por un momento parecía la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Catalina, cuéntame sobre tu padre. Ella se dejó caer pesadamente. Se desplomó ayer en el trabajo. Bueno, en el sitio de trabajo de don Luis, supongo. Don Luis llamó a la ambulancia. ¿Qué dijeron los médicos? Palpitaciones cardíacas inducidas por el estrés, presión arterial alta. Quieren mantenerlo en observación, pero su voz se apagó. Luciendo incómoda. Pero ya no tiene seguro desde que lo despediste y no puede pagar las facturas del hospital. Ahí estaba, la verdadera razón de esta reunión. Catalina. Tu padre tuvo seguro a través de Construcciones Herrera durante 15 años porque yo se lo proporcioné. Cuando se quedó sin empleo, se hizo elegible para la cobertura Cobra. Que habría mantenido su seguro por hasta 18 meses. ¿Qué es Cobra? Miré a mi hija, esta mujer de 26 años, que ganaba más dinero que la mayoría de las personas con trabajos reales. Y ella no sabía qué era Cobra. COBRA es una ley federal que permite a las personas conservar el seguro proporcionado por su empleador cuando pierden sus trabajos. Tu padre recibió todo el papeleo. Él decidió no pagar las primas. Catalina parecía genuinamente confundida. ¿Por qué no pagaría el seguro? Porque las primas de Cobra son caras y tu padre ha estado viviendo en su coche mientras gastaba el poco dinero que tiene en tratar de recuperar a Valeria. Prioridades. ¿Ha estado tratando de recuperar a Valeria? La voz de Catalina se elevó. Mamá. Ella ni siquiera quiere hablar con él. Publicó que se salvó de una bala y de los chicos ricos falsos. Ya está saliendo con otra persona. Casi sentí lástima por Ricardo. Casi. Ser dejado por alguien que solo salía contigo por dinero tenía que doler. Especialmente cuando descubres que te han reemplazado en menos de un mes. Eso es desafortunado para tu padre. Pero no es mi problema. Mamá está en el hospital, porque tomó decisiones que lo llevaron al estrés y a problemas de salud. Consecuencias naturales. Catalina me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Realmente no te importa, ¿verdad? Realmente nos odias a todos ahora. No odio a nadie. Catalina, pero no soy responsable de solucionar los problemas que otros adultos crearon por sí mismos. Pero eres nuestra madre. Yo fui tu madre, corregí. Pasé 28 años siendo tu madre. La madre de tu padre y la madre de Mateo. Estoy retirada de ese trabajo, no puedes jubilarte de ser la madre de alguien. Mírame. Catalina se inclinó desesperadamente. Está bien, de acuerdo. ¿Qué pasa si te pago? ¿Qué pasa si todos te pagamos todo?
Conseguiremos trabajos de verdad, y te devolveremos cada centavo que papá gastó en Valeria, cada pago que hiciste por el préstamo de Mateo, todo. ¿Con qué trabajo, Catalina? Tú te tomas fotos de ti misma para ganarte la vida. El mayor logro de Mateo es perder el dinero de otras personas en criptomonedas. Tu padre acaba de ser despedido del único trabajo que ha tenido en 20 años. Puedo hacer otras cosas, insistió. Tengo habilidades de marketing. Las redes sociales son un negocio real. No se equivocaba en eso. En realidad, Catalina había construido un número sustancial de seguidores y probablemente era más astuta para los negocios que cualquiera de sus parientes masculinos. Pero eso no cambiaba el problema. Fundamental Catalina, esto no se trata de dinero. Se trata de respeto, de ser valorada como persona, en lugar de ser tratada como un cajero automático con sentimientos. Sí te valoramos. ¿Cuándo? ¿Cuándo alguno de ustedes preguntó cómo me sentía? ¿Cuándo consideró alguien mi opinión antes de tomar decisiones importantes? ¿Cuándo me trató alguien como si me importara por algo más que mi chequera? Catalina abrió la boca, luego la cerró. Porque no pudo pensar en un ejemplo, y ambas lo sabíamos. Tu padre me envió un mensaje de texto para que me fuera cuando regresara de su falsa boda. Dijo que odiaba las cosas viejas y que merecía una vida nueva. Tú ayudaste a planear esa boda, Catalina. Elegiste su felicidad por encima de la de tu propia madre. Yo pensé que estarías bien. Siempre estás bien. Siempre resuelves las cosas. Estuve bien. Lo resolví. Averigüé cómo ser feliz sin personas que no me querían cerca. Catalina estaba llorando de nuevo. Y esta vez, sospeché que las lágrimas eran por ella misma, más que por su padre. ¿Así que eso es todo? Simplemente vas a dejar que papá muera en el hospital y dejar que Mateo se vaya a la bancarrota y nunca volverás a hablar con ninguno de nosotros. Tu padre nos está muriendo. Catalina está teniendo ataques de ansiedad porque su estilo de vida irresponsable finalmente lo alcanzó. Mateo no va a la bancarrota por mi culpa. Va a la bancarrota porque pidió dinero prestado para un plan de negocios estúpido y luego gastó el dinero en juguetes en lugar de construir el negocio. Me levanté para irme, pero Catalina me agarró la muñeca. Mamá, por favor, te lo ruego. Ayúdanos una vez más. Prometo que las cosas serán diferentes. Miré su mano en mi muñeca, luego de vuelta a su rostro. Catalina, ¿quieres saber cómo se ve diferente? Retiré su mano suavemente. Diferente es cuando tu padre comienza a pagar sus propias cuentas. Diferente es cuando Mateo consigue un trabajo que no implique pedir dinero a otras personas. Diferente es cuando me llamas solo para hablar, no porque necesites algo. Pero si hiciéramos esas cosas, nos perdonarías. El perdón y la confianza son cosas diferentes. Cariño. Y la confianza tiene que ganarse. Me alejé, dejándola sentada en la cafetería con sus lágrimas y su teléfono, y su repentina comprensión de que las acciones tienen consecuencias. Incluso cuando eres joven y bonita, y estás acostumbrada a salirte con la tuya. Pero mientras subía en el ascensor de vuelta a mi condominio, no pude sacudirme la imagen de Ricardo en una cama de hospital, solo y asustado, porque a pesar de todo, una parte de mí todavía recordaba al hombre del que me había enamorado hace 30 años. Esa era la parte con la que tendría que tener más cuidado. La parte que aún podría ser vulnerable a la manipulación. La parte que aún podría querer salvar a personas que no querían salvarse a sí mismas. Esa era la parte que podía arruinarlo todo. 2 días después, Elena Torres me llamó con una noticia que lo cambió todo. Esmeralda, tenemos que reunirnos de inmediato. Ha surgido algo en los procedimientos de divorcio que necesitas saber. 1 hora después, estaba sentada en su oficina, viéndola extender documentos sobre su escritorio con la eficiencia de un distribuidor de coches en una película de Hollywood. Ricardo ha estado ocupado, dijo sin preámbulos. Más ocupado de lo que pensábamos. ¿Qué quieres decir? Elena me entregó una carpeta gruesa. Presentó una contrademanda de divorcio. Alega que has estado ocultando activos, manipulando las finanzas y que la demolición de la casa fue destrucción de propiedad conyugal. Está pidiendo la mitad de todo, incluido el negocio. Me reí a carcajadas. No tiene caso. La casa era legalmente mía. El negocio es legalmente mío. Y tengo documentación para cada transacción financiera, eso pensé yo también. Hasta esto. Elena sacó otro documento. Este con un sello oficial. Ricardo contrató a un investigador. Uno bueno. Mi sangre se congeló. ¿Qué clase de investigador? El tipo que se enteró del fideicomiso. El fideicomiso de la familia Herrera, establecido en 1998. El que técnicamente posee el 40% de los activos de tu negocio. Petriche, ¿por qué no me hablaste del fideicomiso? Mis manos temblaban mientras alcanzaba el documento que Elena me ofrecía. Ahí estaba, en blanco y negro. El fideicomiso de la familia Herrera.
Lo había establecido 25 años atrás. Cuando Mateo nació, diseñado para proteger nuestros activos familiares y proporcionar ventajas fiscales. Un documento que nombraba a Ricardo como cotitular Coltrasti, lo había olvidado, susurré. Sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. Nunca lo usamos. Simplemente estaba ahí, inactivo. Ya no está inactivo, me corrigió Elena con seriedad. Ricardo presentó documentos ayer, reclamando sus derechos como cotitular para acceder a los activos del fideicomiso. Si un juez está de acuerdo en que el fideicomiso es legítimo, y parece que lo es. Y si se confirman los derechos de Ricardo sobre esos activos. Él podría llevarse el 40% de mi negocio. El 40% de todo lo que se compró o mejoró utilizando las ganancias del negocio en los últimos 25 años. Tu condominio. Tus ahorros, tus cuentas de jubilación. Me sentí como si estuviera cayendo por un pozo muy profundo. ¿Puede hacer eso legalmente? Eso es lo que vamos a averiguar. Su abogado es bueno. Esmeralda. Mejor de lo que esperaba. Este no es el divorcio simple que pensé que estábamos manejando. Pasé el resto del día en la oficina de Elena revisando cada documento, cada contrato, cada registro financiero. Al caer la noche, el panorama era claro y aterrador. Ricardo podría ganar. Si el fideicomiso era válido, y parecía serlo, y si se confirmaban los derechos de Ricardo como cotitular, y era muy probable que lo fueran, entonces todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que pensé que era seguro y mío podría dividirse justo por la mitad. Tiene que haber algo. Dije por 10ª vez. ¿Alguna laguna legal? ¿Alguna tecnicidad? Esmeralda, he estado haciendo esto durante 40 años. A veces, la gente mala gana. A veces, la gente buena pierde. A veces. La ley no se preocupa por la justicia. Esa noche, me senté en mi hermoso condominio, mirando mi hermosa vista, y me di cuenta de que podría perderlo todo. Ricardo, durmiendo en su coche y teniendo ataques de pánico, podría terminar con la mitad de todo por lo que había trabajado. La ironía era espectacular. Al intentar castigarlo por darme por sentado. Le había recordado que valía la pena tomarme en serio. Al intentar mostrarle cuánto me necesitaba. Le había mostrado exactamente cuánto valía. Mi teléfono sonó. El número de Ricardo. Casi no contesté, pero algo me obligó a hacerlo. Esmeralda. Su voz sonaba diferente, más fuerte. Más confiada de lo que había estado en semanas. ¿Qué quieres, Ricardo? Quiero hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Retiro la demanda del fideicomiso. Tú retiras la orden de restricción y los procedimientos de divorcio. Volvemos a estar casados y fingimos que nada de esto pasó. Absolutamente no. Piénsalo, Esmeralda. Me das otra oportunidad y yo te devuelvo tu dinero. Me quedo contigo y tú sigues siendo rica. Ganamos ambos, Ricardo. Me engañaste, me humillaste, intentaste robar mi casa y mi negocio. Me dijiste que era vieja y sin valor. Cometí errores, estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Le pasa a todo el mundo. No le pasa a todo el mundo. Le pasa a la gente egoísta que cree que sus sentimientos importan más que la vida de otras personas. Esmeralda, sé práctica. Si esto va a la corte, podrías perder millones. Millones. Tu orgullo realmente vale tanto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que lo cambió todo. Ricardo no estaba llamando desde una posición de debilidad. Estaba llamando desde una posición de fuerza porque creía que tenía todas las cartas. Pensó que estaría tan aterrorizada de perder mi dinero que lo aceptaría de vuelta solo para conservarlo. Pensó que yo seguía siendo la misma mujer asustada que preferiría ser miserable estar sola. Se equivocó. Ricardo, dije con calma. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto crees que valgo? ¿Qué quieres decir? Mi patrimonio neto. Sí. ¿Cuánto crees que tengo? No lo sé. Unos pocos millones, tal vez. Inténtalo de nuevo. Silencio al otro lado de la línea. Ricardo. Viviste conmigo durante 28 años, pero nunca prestaste atención a nada de lo que realmente hice. Nunca miraste los estados financieros reales, nunca preguntaste por las inversiones. Nunca te preguntaste por qué trabajaba tantas horas o por qué siempre estaba al teléfono con abogados y contadores, Esmeralda. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no tienes idea de por qué estás luchando realmente, y estás a punto de descubrir por qué eso es un problema. Colgué el teléfono y llamé a Elena. Elena, es hora de la fase 4. Prepárate para mostrarle a Ricardo exactamente lo que ha estado dando por sentado todos estos años. La fase 4. Aquella en la que él descubriría que el fideicomiso era la menor de sus preocupaciones, porque Ricardo acababa de cometer su error final, había amenazado con tomar lo que era mío. Asumiendo que yo estaría demasiado asustada para defenderme. Estaba a punto de aprender la diferencia entre alguien que tiene miedo de perderlo todo y alguien que está lista para quemarlo todo solo. Para verlo llorar,
La audiencia judicial estaba programada para el siguiente viernes a las 9 de la mañana. Ricardo llegó con su único traje restante, el azul marino, que le compré para nuestro aniversario hace 3 años. Parecía confiado, casi engreído. Como un hombre que estaba seguro de que estaba a punto de ganar la lotería. No tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo. Elena y yo tomamos nuestros asientos frente a Ricardo y su abogado. Un hombre de ojos astutos llamado David Parque, que había construido su reputación en casos financieros complejos. Parque claramente había hecho su tarea. Y pude ver la gruesa carpeta de documentos que había preparado. Su señoría. Comenzó Parque cuando la jueza Harris llamó nuestro caso. Mi cliente está buscando su parte legítima de los activos conyugales que su esposa ha intentado ocultar a través de transferencias de propiedad ilegales y manipulación financiera. La jueza Harrison, una mujer de aspecto severo de unos 60 años, miró por encima de sus gafas los documentos. Esto concierne a un fideicomiso establecido en 1998. Sí, su señoría, el fideicomiso familiar Herrera, que mi cliente coestableció con su esposa y que le otorga derechos iguales a los activos del fideicomiso valorados en aproximadamente $4 millones. Ricardo estaba prácticamente radiante. $4 millones era más dinero del que jamás había imaginado tener acceso. La jueza Harris se volvió hacia Elena. Consejera, ¿cómo responde su cliente a estas afirmaciones? Elena se puso de pie lentamente y capté la leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Su señoría, la señora Ríos, no niega la existencia del fideicomiso. Sin embargo, le gustaría presentar pruebas sobre el alcance total de los activos conyugales que el señor Herrera está reclamando. Proceda. Elena abrió su propia carpeta y sacó una sola hoja de papel. Su señoría, el señor Herrera ha basado su reclamo en la suposición de que el fideicomiso familiar Herrera representa la mayoría de los activos de su esposa. Sin embargo, ha estado operando con información incompleta. Entregó copias del documento a la jueza, a Parque y a Ricardo. El rostro de Ricardo se puso blanco mientras lo leía. Su señoría, continuó Elena, el patrimonio neto total de la señora Ríos no es de $4 millones como creía el señor Herrera. Según este estado financiero certificado, preparado por la firma de contadores Bradley, Thompson y Asociados, el patrimonio neto actual de la señora Ríos es de aproximadamente $47 millones. La sala del tribunal se quedó en un silencio sepulcral. La boca de Ricardo estaba abierta, como una puerta rota. El fideicomiso familiar Herrera representa menos del 10% de los activos totales de la señora Ríos. La mayoría de su riqueza proviene de inversiones inmobiliarias, carteras de acciones y empresas comerciales que se compraron y desarrollaron utilizando el dinero de su herencia. No activos conyugales. La jueza Harris estaba leyendo el estado financiero con las cejas levantadas. Señora Ríos, ¿es esto exacto? Me puse de pie. Sí. Su señoría. Mi esposo vivió conmigo durante 28 años. Pero nunca se interesó por nuestras finanzas más allá de gastar dinero. No tiene idea de lo que he estado construyendo durante nuestro matrimonio. Además, continuó Elena, la señora Ríos quisiera presentar pruebas de que el señor Herrera ha estado robando sistemáticamente de las cuentas conyugales con el propósito de llevar a cabo una aventura extramatrimonial. Le entregó otra carpeta, esta gruesa con extractos de tarjetas de crédito, registros bancarios y recibos. Durante los últimos 3 años, el señor Herrera ha gastado aproximadamente $127,000 de fondos conyugales en regalos, viajes y gastos relacionados con su relación con la señorita Valeria Soto. Esto representa malversación de activos conyugales. El abogado de Ricardo le susurraba frenéticamente al oído, pero Ricardo parecía estar a punto de vomitar. Su señoría, dijo Elena, asestando el golpe final, la señora Ríos está preparada para ofrecer al señor Herrera un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? El señor Herrera puede quedarse con sus pertenencias personales, su coche y recibir un pago único de $50,000 a cambio de renunciar a todos los reclamos sobre la propiedad conyugal, los activos comerciales y los fondos fiduciarios. Además, se le exigirá que pague los $127,000 que malversó, ya sea en efectivo o mediante el embargo de su salario, durante un periodo no superior a 10 años. Ricardo estaba temblando ahora. Esmeralda, no puedes hablar en serio. Lo miré directamente por primera vez ese día. Ricardo, querías una vida nueva. Esta es tu vida nueva. Puedes aceptar el acuerdo y marcharte con $50,000. Que es más de lo que mereces, o puedes luchar y marcharte sin nada, excepto un cargo criminal por malversación. ¿Malversación? La voz de Ricardo se quebró. No puedes probar eso. Elena le entregó a la jueza otro documento. En realidad, su señoría, sí podemos. El señor Herrera usó tarjetas de crédito conyugales para comprar regalos para su amante.
Cargó gastos de vacaciones a cuentas conjuntas y retiró efectivo de cuentas comerciales para uso personal. Todo esto está documentado. La jueza Harris no había visto suficiente. Señor Herrera, le sugiero que considere este acuerdo con mucho cuidado, basado en la evidencia presentada. Su esposa tiene motivos para presentar cargos criminales que lo dejarían con mucho menos de $50,000. Ricardo miró a su abogado desesperadamente, pero Parque estaba negando con la cabeza. Su señoría, dijo Ricardo en voz baja, me gustaría solicitar un receso para considerar el acuerdo. Tiene 15 minutos. En el pasillo, Ricardo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Esmeralda, no tenía idea de lo del dinero, de cuánto habías construido. Nunca quise. Nunca quisiste que te atraparan, corregí. Ricardo. Pasaste todo nuestro matrimonio tratándome como ayuda contratada mientras yo estaba construyendo un imperio. Pensaste que yo era solo una ama de casa dependiente que podías descartar cuando te aburrieras. Fui estúpido. Fui egoísta. ¿No podemos resolver esto? ¿No podemos intentarlo de nuevo? Miré a este hombre que una vez amé, este hombre que había compartido mi cama durante 28 años, y no sentí absolutamente nada. Ricardo. Acepta el acuerdo. Usa los 50,000 para empezar de nuevo. Consigue un trabajo. Busca un apartamento. Aprende a ser responsable de ti mismo. Tal vez algún día entiendas lo que tiraste a la basura. Y si no aceptas el acuerdo, entonces presentaré cargos criminales y pasarás los próximos años en prisión por malversación. Es tu elección. Ricardo firmó los papeles 10 minutos después, mientras salía del juzgado. Elena me estrechó la mano. Ese fue el caso más satisfactorio que he manejado en años. ¿Cómo se siente ser libre? Miré el cielo de la tarde. Respiré el aire fresco de otoño y sonreí. Se siente como ganar. 6 meses después, estaba sentada en la playa, detrás de mi nueva casa. No era un condominio, sino una casa de verdad, con jardín y suficiente espacio para la vida que estaba construyendo. Era un atardecer apacible. El sonido de las olas era el único eco que necesitaba de mi pasado. Entonces, mi teléfono sonó. Era Catalina. Mamá, conseguí un trabajo de verdad, dijo. Su voz llena de un orgullo genuino que nunca le había escuchado. Coordinadora de marketing para un negocio local. Quería que lo supieras. Eso es maravilloso. Catalina, ¿qué tal te va? Es difícil, más de lo que esperaba, pero estoy aprendiendo cosas sobre negocios, sobre responsabilidad, sobre lo que significa ganarse algo, en lugar de que te lo entreguen. Estoy orgullosa de ti, le dije. Y lo sentía de verdad. Mamá, ¿podríamos tomar un café alguna vez? Me gustaría contarte sobre el trabajo. Y tal vez me gustaría conocerte, a la verdadera tú. No solo a la mamá que lo arreglaba todo por nosotros. Miré el océano, viendo cómo las olas entraban sin cesar, llevándose lo viejo y trayendo lo nuevo. Me gustaría mucho. Catalina, de verdad. ¿De verdad? De verdad. Pero, Catalina, pagamos a medias el café. Ella se rió. Y por primera vez en años, el sonido fue auténtico. Trato hecho, mamá. Lo justo es justo. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que así se veía realmente la victoria. No era la venganza, ni el castigo de Ricardo, sino la simple satisfacción de ser valorada por quien yo era, en lugar de lo que podía proporcionar. Tenía 52 años, un patrimonio neto de $47 millones y finalmente era completamente libre. La mejor parte, amigos míos, era que solo estaba empezando. Queridas amigas que me escuchan, especialmente a las que están en la flor de la vida, a los 50, 60 o 70. A nosotras. Las que hemos sido el pilar invisible de nuestras familias. El mensaje de esta historia no es sobre la demolición de una casa. Es sobre la demolición de una creencia limitante. La idea de que somos cosas viejas que pueden ser desechadas. Ricardo me llamó una cosa vieja y sin valor. Él, mis hijos y la joven Valeria. Todos asumieron que yo simplemente me desharía en silencio. Creían que la mujer que servía las cenas, que elegía los muebles, que planchaba las camisas, era también la que dependía de ellos. Nunca se molestaron en mirar los documentos, nunca vieron que, mientras ellos jugaban al golf y a los negocios estúpidos, yo estaba construyendo un imperio. La lección aquí es triple. 1. Conócete a ti misma, quién eres realmente, sin el título de esposa o madre. Yo era Esmeralda Ríos, una empresaria astuta. Una estratega financiera. No permitas que el miedo a la soledad te impida ver tu propio valor y tu propia fuerza. 2. Educa tu mente, el poder verdadero reside en la información. Yo manejé las finanzas y por eso pude anticiparme a cada movimiento de Ricardo. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu esposo, te diga que los contratos o los impuestos son cosas aburridas. Mantén tu mente afilada y tu documentación en orden. 3.
La libertad no tiene precio. Cuando finalmente me paré en ese lote vacío y me liberé de mi vida vieja, no lo hice por venganza. Lo hice por mi paz. La libertad de poder elegir un café con tu hija sin necesidad de que te lo pague. La tranquilidad de saber que no volverás a ser tratada como un cajero automático con sentimientos, eso, mis queridas, es la victoria. Así que, levántate. Reclama tu vida. Demuéstrales que la edad no es más que el número de años que has pasado acumulando sabiduría, experiencia y, sí, a veces, 47 millones de razones para ser libre. No dejes que la parte de ti que quiere salvar a otros arruine la oportunidad de salvarte a ti misma. Si esta historia resonó contigo y te hizo sentir que también mereces tu nueva vida, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Sigue sintonizando para más historias de empoderamiento femenino. Tu voz importa.